Salmo 119, versículos 9 a 16. Dice el Señor en su palabra, Salmo 119, versículos 9 a 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y ahora, Salmo 19. Y ahí leeremos los versículos del 7 hasta el final, 7 a 14. Salmo 19, versículos 7 a 14. Fijémonos bien en este pasaje. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Preciosos pasajes, como prácticamente todos, por no decir todos, que hay en los salmos, en los proverbios, ¿verdad? Preciosas palabras, enseñanzas, recordatorios, principios, estatutos, mandamientos, pero todos ellos preciosos, ¿verdad? Debe haber, y este es el propósito del mensaje, debe haber múltiples razones por las que Dios nos haya escrito, nos haya dado, nos haya provisto esto que llamamos su palabra o la Biblia. Especialmente en este Salmo 19 que acabamos de leer se nos dan varias razones. ¿Cuáles? Entre otras, dice que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegran el corazón, alumbran los ojos. Es bueno que el Señor tenga esos propósitos para nosotros. El versículo 11 nos dice, para amonestar. El versículo 12, para entender nuestros errores. ¿Para qué nos sirve la palabra del Señor? Aquí hemos visto ya un montón de ellos. Hace sabio al sencillo. El viernes en nuestra clase estábamos hablando de que el Señor llama a los necios, ¿verdad? A los necios llamó Dios para avergonzar a los sabios. 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Versículo no me acuerdo. Pues ahí está. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios. Y una cosa que nos fuimos a parar allí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y decíamos, ¿alguien se acuerda? El principio que significa la palabra ahí, el principio de la sabiduría. Pues parece que el principio es lo que comienza, ¿no? Pero el sentido allí es otra cosa. ¿Se acuerda alguien de los que estuvieron? Fundamento. El fundamento, muy bien. El fundamento de la sabiduría. Así que si alguien aprende muchas cosas y este no es su fundamento, es un necio. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Bueno, lo dice la Escritura.
Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántos hay que saben mucho y son necios? Sobre todo en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de Dios como su fundamento para la sabiduría que han adquirido después. Por cientos o miles de años, los sabios tenían temor de Dios. No digo que todos fueran salvos, no digo eso. Pero Copérnico, Newton, ¿quién más? Galileo Galilei, creían en alguien que había hecho todas las cosas. ¿De acuerdo? Y no necesariamente fueron salvos, pero creían que había alguien. Y le daban el honor y la honra a ese que había creado todas las cosas. Y ellos estudiaban todas las cosas bajo ese preámbulo, bajo esa premisa, basados en ese fundamento. Y ese fundamento fue la base, como he dicho, vuelvo a decir, de su sabiduría. Todo lo decían que era grandioso, era esplendoroso, y daban gloria a ese ser que lo creó, a Dios. No ocurre lo mismo con los sabios de hoy. ¿Por qué? Porque han quitado el fundamento de su sabiduría. Han quitado el fundamento. Han dicho, como dice el Salmo 2, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el Señor dice, el que está en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y luego dice, yo creo que estamos en esa época, el Señor se está riendo de los sabios de este mundo. No hay más que escuchar noticias, pero no voy a entrar por ahí porque si no voy a perder mucho tiempo que no es tan provechoso como las cosas que tengo que decir. Pero cuando quitamos el fundamento del conocimiento, separamos el conocimiento del fundamento de la sabiduría de Dios, del temor de Dios, nos quedamos en nada, en pañales, en el aire. Y así es que lo que hoy decimos, mañana lo tenemos que desdecir porque ha venido otro sabio, otro entendido, otro científico u otros que dicen, no, pero es que estábamos equivocados. Y vuelvo a decir mi frase preferida, una de ellas. El problema que tienen los sabios o los científicos de hoy es que no saben lo que sabrán mañana. Mañana descubrirán algo que hoy no han descubierto, para bien o para mal nuestro. ¿Estás de acuerdo? Pero no saben qué va a pasar mañana. ¿Quién nos puede hablar del mañana? Dios. Dios es el que nos puede hablar del mañana. De hecho, lo hace. Ya me voy desviando, no me quiero desviar. Pero dice que son deseables, hemos leído que estos principios, decretos, palabras del Señor, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Hermanos y amigos, estaremos de acuerdo que por el oro, los hombres sin sabiduría de Dios, además Cristo es hecho sabiduría de Dios. Nada menos. Pero sabemos que por el oro, los hombres, en términos generales, hombres y mujeres, la gente corre. ¿Os acordáis por un momento un flash de cuando se empezó a encontrar oro en el oeste de Estados Unidos? La gente iba a borbotones para allá. Y muchos morían en el camino. Pero había oro y se mataban por el oro. Entonces que la gente se mata por el oro, se difaman unos a otros. Familias que se rompen, hermanos que se pelean por el oro. ¿Te das cuenta? Se hacen guerras, se roban unos a otros. ¿Por qué? Pues por eso. ¿Os acordáis? Sobre todo en verano, pero prácticamente en todo el año vienen pateras de aquí y de allá. Yo entiendo, quizá yo haría lo mismo, no lo sé. Pero cuando el estómago pide, ¿verdad? Tienes que hacer algo. Eso sí que lo entiendo. Pero la idea detrás es poder comer, que aquí no puedo, y si puede ser tener algo más. ¿Verdad? Conseguir un poquito de oro también. Sin embargo, el Mediterráneo especialmente está lleno, le llaman el cementerio de Europa, por la cantidad de gente que se ha muerto tratando de atravesar el estrecho de Gibraltar o por otros lugares.
Por el oro, por conseguir más, por tener más. Y ya he dicho, y lo comprendo, cuando es por hambre, puedo entenderlo perfectamente. Pero no siempre es por eso. No siempre es por eso. Quizá la mayoría, pero no siempre. Ahora, hemos dicho que es deseable más que el oro. Y me pregunto si para ti o si para mí las palabras del Señor, la palabra del Señor, es más valioso que el oro. Porque es eso lo que nos están diciendo aquí. El Señor nos dice aquí perfectamente, ¿no? Corres riesgos para conseguir el oro, pero corres riesgos para conseguir la palabra de Dios. ¿Sabéis que en España ha habido muertos también, pero no por el oro, sino por tener una Biblia en las manos, por tener una Biblia en la casa? En el tiempo de la mal llamada Santa Inquisición, muchos murieron por eso. Otros fueron arrestados, otros fueron martirizados por el hecho de tener una Biblia en casa. La iglesia dominante, la iglesia estatal, no quería que nadie tuviera la Biblia. No quería que nadie cogiese la Biblia. Nadie puede interpretarla, y lo siguen diciendo. Solo la Santa Madre Iglesia puede interpretar las Escrituras. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo vendrá a morar en nosotros y Él nos enseñará toda la verdad. ¿A quién? A cada uno. Pero ellos se erigen en los únicos que pueden entender la Biblia. Bueno, dejamos también ese tema. Solo estamos hablando de la palabra del Señor. Pero ¿es tan deseable para ti o para mí la palabra de Dios como el oro? ¿Qué harías por el oro? ¿Y qué harías por la palabra de Dios? A lo mejor la tienes en casa. Y ahí está. De vez en cuando le quitas el polvo. ¿No la lees? ¿No la escuchas? ¿No te interesa? ¿El oro sí te interesa o no? ¿Hay alguien que no le interese el oro? Pero ¿y la palabra del Señor? Eso fue una de las cosas por las que yo dejé mi trabajo. Bueno, la primera cosa es porque entiendo que Dios me llamó. Era algo que tenía que hacer. Pero yo aspiraba a tener oro, a tener una más o menos buena prosperidad económica. Y el Señor me dijo, pues no ese es el camino que tengo para ti. Es otro. Y ahí fue que lo vendimos todo. Nos fuimos con las maletas, iba a decir una mano adelante y otra atrás, pero no. Íbamos con las maletas y 2 niños pequeñitos. Y allá nos fuimos. 35 años. Yo quería dedicar la segunda mitad de mi vida para las cosas de Dios, para estudiar su palabra, para predicarla, para enseñarla. Hizo cambiar mis planes. Yo quería oro. Y el Señor dijo, mejor que el oro te voy a dar otra cosa. Te voy a dar mi palabra para que la enseñes, la aprendas y la enseñes y la vivas. Ahora, hay cosas que debemos entender. La palabra de Dios, digo, no es para tenerla encima de la mesa o en la estantería y cogerla de vez en cuando para cambiarla de sitio, o como era yo al principio, y por años, desgraciadamente, dejaba la Biblia cuando llegábamos el domingo, dejaba la Biblia en algún sitio, y al domingo siguiente, cuando íbamos a ir, hermana, íbamos a ir a la iglesia, y ¡ay, que es la hora de irnos! ¿Dónde está mi Biblia? ¿Te acuerdas dónde la dejé? Pues no sé, yo creo que la vi por allí o por allá. No, pues no está. Pues mira por el otro. ¡Ay, sí, aquí está! Bueno, ya cogí mi Biblia. Y allí iba yo como un santurrón a la iglesia. Hipócrita. No estaba en mi corazón. No estaba en mi corazón. La palabra de Dios es para tenerla en nuestras manos. La palabra de Dios es para leerla, para meditar en ella, para estudiarla.
para beberla, para comerla, para anhelarla. Como digo, para meditar en sus palabras, en sus enseñanzas, en sus principios que nos enseña, para obedecerla en la medida en que la vamos comprendiendo. ¿Ese es tu caso? ¿Es ese? Y también quiero enfatizar algo a través del mensaje, que esta palabra es para ti. Para ti, para ti, para ti, para mí. Porque a veces decimos, como cuando decimos, es que Cristo vino a salvar a todo el mundo y nos quedamos tan anchos. No, Él vino a salvarte a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a mí. Por eso decimos todo el mundo. Pero todo el mundo, uno y uno y uno y uno y uno y uno. La salvación es por uno, uno a uno, uno a uno. Y el Señor usa su palabra. La palabra es para todos, sí, pero es para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. De una manera personal. Este es el libro que trata con el corazón de los hombres. No hay otro. Por eso ningún hombre pudo haber escrito esto, porque nadie conoce el corazón del hombre más que esta palabra inspirada por Dios. Porque es el único que conoce tu corazón. Nadie más, ni tú, ni yo mismo conozco mi propio corazón en toda su profundidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la Escritura en Jeremías 17. Más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe la respuesta? El siguiente versículo dice, yo, Jehová. Él es el que escudriña los corazones. Y Él es el que habla a los corazones. Puedes leer el Quijote, puedes leer a Shakespeare, puedes leer a todo lo que tú quieras. Ninguno va a tratar a tu corazón como este libro. Pero este libro te habla al corazón. Si le dejas, hablará a tu corazón. Trata con tu corazón, porque es ahí, hermanos, donde está el problema. El problema del hombre, de los hombres y mujeres, de toda la humanidad, es el corazón. Es de donde salen las malas cosas. Los malos pensamientos, los adulterios, dice Mateo, las fornicaciones, etcétera, 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 etcétera. Del corazón del hombre salen todas estas cosas y dice, y contaminan al hombre. Ahora, vuelvo a enfatizar, esta palabra no es sencillamente para todos, es sencillamente para ti, para ti, para ti y para mí. De forma personal, como que Dios hubiese escrito esto pensando en ti solamente. Cuando Cristo murió en la cruz, estaba muriendo por todos, pero ahí se nos pierde la visión, por todos. Bueno, sí, pero estaba muriendo por ti, pensó en ti, en ti, en ti y en mí, de una forma personal. Y digo, toda la Escritura, como dice Pablo a Timoteo, ¿os acordáis? Algunos hay por ahí, y he oído un mensaje del hermano Pedro Torres que hablaba de que vio a alguien públicamente, un predicador, que cogió la Biblia y cogió todo el Antiguo Testamento y lo arrancó, diciendo, esto ya no nos sirve. Bueno, me cautivó eso porque no podría ni verlo eso. Arrancar todo el Antiguo Testamento y decir, todo esto no vale. Y tirarlo y quedarse con esto. ¿Quién haría semejante aberración? Y era un predicador. Era un predicador, según he oído. ¿Cómo que el Antiguo Testamento no es para nosotros? Yo añadiría, el Antiguo Testamento no es para nosotros solo, o no fue para ellos solamente. Fue para ellos y para nosotros, porque perfectamente se complementan Antiguo y Nuevo Testamento. Sin el Nuevo Testamento no podemos comprender el Antiguo. Y sin el Antiguo Testamento no podríamos comprender el Nuevo. Así es. Y eso es toda la Escritura.
toda la Escritura. Tenemos aquí un par de versículos que luego reseñaremos, pero dice 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron, todo lo que se explica ahí en capítulo 10, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos codiciaron el oro, no la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, hermanos, se escribió para nosotros, para los que vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo neotestamentario. Versículo 11 dice, y estas cosas, en el mismo capítulo 10 de 1 Corintios, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, Dios quiso que fuera así, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Cómo podremos decir que aquello no vale para nada para nosotros? El Antiguo Testamento, los versículos, estos versículos solo, ya tendrían que darnos suficiente argumento para decir, el Antiguo Testamento lo necesitamos, es parte de la palabra de Dios. Cuando Pablo escribió las palabras a Timoteo, le dijo, en 2 Timoteo 3, 15 a 17, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda es toda. Ahora vamos a ver algo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar a ti y a mí, para redarguir a ti y a mí, para corregir a ti y a mí, para instruir en justicia a ti y a mí, a fin de que tú y yo, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Para ti y para mí. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice toda la Escritura? Algunos ya lo sabéis, habéis caído en la cuenta, ¿verdad? Se refiere al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento todavía no existía. Se estaba haciendo, se estaba escribiendo, Dios estaba revelando a Pablo y a otros lo que después fue el Nuevo Testamento, como complemento del Antiguo, ese nuevo pacto que se habla. ¿Pero a qué se refiere? Si Timoteo no hubiese tenido las Escrituras, ¿qué hubiese hecho? ¿Cómo aprendió? Las cuales has aprendido, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué escrituras? Y dice sabio para la salvación. Pero en el Antiguo Testamento, ¿se puede ser salvo por el Antiguo Testamento? Bueno, será mucha ayuda si lees también el Nuevo, pero cuando no existía el Nuevo, sí. Sí. ¿Cuál fue el Nuevo Testamento que tuvo? Aparte de las explicaciones que Felipe le dio al eunuco. Pero estaba leyendo el libro de Isaías. ¿De acuerdo? Isaías 51. Y dice, Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Dice, si no me explica nadie, no entiendo. Porque no sé si habla Isaías de él mismo o habla de otro. Y entonces se nos dice en la Escritura, y eso ya ha quedado escrito en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, que empezando desde ahí, empezó a describirle todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Cristo, del que él predicaba ahora. Esas eran las Escrituras que le podían hacer sabio para la salvación, no tenía otras. Y observemos algo muy importante. Pablo le refiere a Timoteo de forma personal, no de forma colectiva. A ti, no lo dice así, pero a ti te pueden hacer sabio para la salvación. Las Escrituras a ti te pueden hacer sabio para la salvación. Bienvenidos. Hola. Espero que estén a gusto con nosotros. Como nosotros también vamos a estar contentos y bendecidos con su presencia.
Que Dios los bendiga. ¿Cuáles son sus nombres, si los quieren decir? Hillary, pero no la Clinton. Miguel y Hillary. Que Dios los bendiga, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues hemos hecho un preámbulo, estamos predicando la palabra del Señor en este tiempo. Supongo que les ha sido difícil encontrar el sitio y poder llegar. ¿No? ¿Ya no está cortada la carretera? Ah, por eso lo digo, porque nosotros hemos tardado más de la cuenta. Hemos empezado tarde hoy. Bien, voy a continuar con su permiso. Pues estamos diciendo que Pablo escribe a Timoteo que toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Y le habla de tú. Te pueden hacer sabio. No habla de nos pueden o pueden hacer a todo el mundo sabio. Habla de las cuales te. Así que le habla de una forma personal. Tú has aprendido desde niño las Sagradas Escrituras. Le habla de tú, de ti. Lo que Dios dice a todos, lo dice de una forma personal. He dicho que esto tendría que ser, querría que fuese un énfasis. Porque a veces me da la sensación de que cuando decimos, Dios vino a salvar a todo el mundo, murió por todo el mundo, se nos pierde algo ahí. Como todo el mundo, pues ya está, qué bonito, ¿no? No, Él vino a morir por ti. Y por ti, y por ti, y por ti. Y ese es todo el mundo. Porque vino a salvar a todo el mundo, pero de uno en uno. Por ti, por ti. Y así lo mismo la palabra del Señor. Bueno, la palabra del Señor es para todo el mundo. Sí, pero todo el mundo quiere decir que es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Eso es lo que significa todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al, ¿qué dice? Mundo. El mundo muy grande, ha habido mucha gente hasta hoy y a lo mejor seguirá habiendo el mundo, se nos pierde ahí, ¿no? No, el mundo eres tú y tú y tú y tú y yo. Es cada uno de nosotros. Eso es lo que hace el mundo. ¿De acuerdo? No nos perdamos ahí con el mundo, con para todos, porque es cierto, pero eso es nombrar a ti, a ti, a ti, todos juntos. Pero es de forma personal. Dios no salva por grupos. Dios no salva ni siquiera por familias. Cada miembro de la familia tiene que ser salvo por sí mismo. Cada miembro de la familia tiene que aceptar a Cristo, la obra que Cristo hizo en la cruz, por sí mismo, para poder ser salvo. Padre, madre, hijo, hija, abuelo, quien sea. Es de uno en uno. No debemos perder de vista esto. Cuando la palabra de Dios, que nos dice en Colosenses 3:16, que debe morar en abundancia. El versículo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Entendéis lo que significa vosotros? Tú, yo. Ese es vosotros, ¿de acuerdo? Así que debe morar en abundancia en mi corazón. Quizás, se me ocurre, sea por eso que muchos de los himnos que están en nuestros himnarios y otros que han salido posteriormente, que tienen mucha sal de este mundo, pero incluyendo las palabras. Pienso que si Cristo realmente morara en abundancia en sus corazones, algunas letras serían diferentes. Voy a leerlo para poder ir más deprisa. Himno 481. No hace falta que lo busques porque perderemos tiempo, pero apúntalo si quieres y luego lo miras. Desde que salí
Voy a leer solo un poco de cada himno por amor al tiempo. Desde que salí hacia el reino, desde que le di control, desde que mi alma es suya, cuanto más le sirvo, más es su dulzor. El coro, cuanto más le sirvo, más es su dulzor. Cuanto más le amo, más da de su amor. Mi vida es del cielo, mi gozo es su amor. Cuanto más le sirvo, más es su dulzor. ¿Qué está hablando de drogas? ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? Lo que más se acerca es decir, mi vida es del cielo. Bueno, uno puede elevarse en su drogadicción o cuando está drogado, elevarse hasta el cielo. Pero ¿de qué está hablando este compositor aquí? Es un himno. Es el 481. El otro día os leí esto, ¿no? La gente, 304, si alguien lo apunta, 304. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ...275 y ahí acabo. Este es muy popular. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Bueno, ha puesto ahí una palabra que dice Dios, amor de Dios. Pero los testigos de Jehová hablan del amor de Dios. Los católicos hablan del amor de Dios. Los mormones hablan del amor de Dios, ¿sí o no? Hay muchos que hablan del amor de Dios. Incluso otras iglesias que no son cristianas, de alguna manera lo hablan. Pero ¿tú crees que un corazón así, podéis ver allí los autores de estos himnos, canciones, yo les llamaría, pero aparte de la música que algunos tienen también, pero es igual ahora. ¿Podríamos decir que estos autores están rebosantes de la palabra de Dios cuando escribieron estas canciones? Pienso que no. Sin embargo, dice el Señor, la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón, en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, los himnos son himnos. Los himnos son himnos. Canciones es otra cosa. Voy a decir solamente una línea o dos de cada uno de estos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Tú crees que el autor de este himno tenía abundancia de la palabra de Dios en su corazón? ¿Se nota la diferencia? Veamos el 4. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos, alabad. El 7. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, por su muerte en la cruz revivimos. ¿Tiene un poco más de contenido bíblico? ¿Tiene más de la palabra de Dios, sí o no? El 12, pero vamos a dejarlo ahí. El 12, si lo estabais apuntando, 1, 4, 7, 12 y un montón más. Por eso escogemos los himnos, porque queremos que tengan un contenido de la palabra de Dios, no cualquiera. Los himnos deben considerarse espirituales. Y para que sea espiritual, tiene que contener la palabra de Dios. No mis pensamientos más o menos bonitos. Los pensamientos más o menos bonitos los dedico a otras cosas. Pero lo que quiero que alabe al Señor
tiene que tener su palabra. Así que veamos un propósito. La semana que viene, si Dios quiere, por si se me olvida decirlo, pero la semana que viene trataremos con otros propósitos. Este es el primero, uno por lo menos. Nos fue dada la palabra de Dios para nuestra instrucción. Decíamos al principio, ¿por qué Dios nos dio su palabra? Para que fuera instrucción para nosotros, para instruirnos. ¿Sabrías de Dios? ¿Sabrías de Dios si no fuera por la palabra, por la que Él se ha revelado? ¿Qué sabrías de Dios? Aún los que niegan a Dios a veces tienen que usarla. No tienen más remedio, ¿verdad? Esta mañana venía escuchando la radio mientras me paseaba hacia una ruta muy extensa por toda Valladolid. Madre mía, qué mañana. Bueno, dejemos el asunto. Pero venía escuchando y dice, hay una frase muy sabia, decía este locutor. Dice, la verdad os hará libres. ¿De dónde es esa palabra? No le he podido responder porque no me oía, si no. ¿Sabe usted que esa palabra es palabra de Dios? El Señor Jesucristo lo dijo. Ni saben quién lo dice, pero hay mucha sabiduría en esa frase. La verdad os hará libres. ¿Qué verdad? Decía el hombre. ¿Qué verdad? Claro que es verdad, si lo dijo Dios. El versículo que leíamos antes, 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo a aquellos israelitas. Desde el principio el Señor nos enseña cómo empezaron todas las cosas. Y luego nos enseña cómo empezó el pueblo de Israel. Después de aquellos patriarcas que entraron en Egipto. Y después de 400 años aproximadamente. Salieron como un pueblo llamado Israel. Por el nombre de Jacob. Mejor dicho, a Jacob se le dio el nombre de Israel. Pero fíjate que dice, estas cosas les acontecieron a ellos, todo lo que pasaron en el desierto, todo lo que pasaron después en la tierra prometida, etcétera, etcétera, todas las deportaciones a Siria, en 792, a Babilonia en el 606, todas estas cosas que les acontecieron, enemigos que tuvieron siempre alrededor, dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a ti y a mí. ¿Os acordáis que decíamos? A ti y a mí. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra, el otro día la referíamos con el hermano Jorge, la palabra amonestarnos es neucesían. ¿Recuerdas que nombramos la palabra? Neucesían, poner en mente. Se traduce como instrucción, advertencia o amonestación. El Señor quiere instruirnos, quiere enseñarnos, quiere influirnos con su palabra a cada uno. No nos perdamos con todo el mundo, con la iglesia. No, la iglesia es cada uno de los que han creído. Pues siempre es cada uno. El Salmo 19, 11 y 12 también hemos leído. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por eso es que ningún hombre pudo escribir este libro. Porque ningún hombre puede entender sus propios errores. Ni mucho menos escribir sobre ellos. ¿Verdad? La palabra de Dios sí nos dice de nuestros errores. Y ahí es donde podemos comprender, entender nuestros errores. Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 119, 9. Hemos leído el primer versículo que leímos. ¿Con qué limpiará el joven su palabra? Con guardar. Perdón, su camino. Con guardar su palabra, tu palabra. ¿Con qué limpiamos el corazón, hermanos? Con jabón no se puede. Con buenas obras, ¿y qué hacemos con las malas? ¿Quién las quita de ahí? La única manera que podemos lavar, con la que podemos lavar nuestro corazón es con la palabra de Dios. No hay otra manera. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios? Ahora bien, si no la conocemos,
Si de semana en semana, como hacía yo antiguamente, hace muchos años, desgraciadamente, que no sabía dónde tenía la Biblia porque la semana pasada la había dejado en cualquier sitio y no me acordaba dónde estaba. Fíjate si la había leído por la semana, ¿verdad? A propósito, esto es un inciso. Mi recomendación es que cada uno tenga su Biblia. Y cuando digo su, no quiero decir que la haya pagado. No estoy hablando de pagar la Biblia. Estoy hablando de tener tu propia Biblia y siempre tu Biblia. Siempre tu Biblia. Quiero decir, espero que salga. ¿Me escucháis ahora? Quiero decir, tu propia Biblia donde tú te subrayas algo, donde tú te haces una marca, donde tú te haces unas notas, que no quieres, algo que no quieres olvidar. Esta es mi Biblia. Tengo un montón de Biblias en casa, pero esta es mi Biblia. De hecho, tengo no sé cuántas Biblias y Nuevos Testamentos y porciones bíblicas. Pero esta es mi Biblia. Esta es la que va conmigo. Esta es la que leo. Esta es la que medito. Esta es sobre la que oro. Esta es mi Biblia. No adoro el libro, adoro a Dios, no al libro. Esto es papel y unas tapas rígidas, forradas de piel y todo lo que tú quieras, pero es un libro. Pero contiene las palabras que Dios ha revelado al hombre, a ti y a mí. Y eso es lo que me interesa de ese libro. El libro es un libro. Así que, acabando este inciso, nos vamos a Deuteronomio 6, un momento, pasaje que no puedo dejar de leer, aunque es muy conocido. Deuteronomio 6. Esto es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Después, bueno, antes incluso de llegar, aún estaban en el desierto, cuando se les reveló esto. Capítulo 6, versículos 4 al 9. Y estas palabras, 4. Oye, no lo voy a decir, lo tengo escrito en hebreo, pero lo dejo ahí, no puedo presumir de saber hebreo, así que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se refiere al pueblo, le llama de tú, ¿de acuerdo? Pero qué mejor que tú lo entiendas para ti. Así que léelo como si te lo estuviera diciendo a ti. Amarás, eso es yo, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de mi corazón, y de toda tu alma, de mi alma, y con todas mis fuerzas. Así me dice que debo amar al Señor. Y las repetirás a tus hijos. Yo he tratado de hacerlo, ¿y tú? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La palabra de Dios hay que darla a conocer, pero me pregunto, ¿cómo la das a conocer si no la conoces? ¿Y tú crees que viniendo a la Biblia, viniendo a la iglesia y abriendo algún pasaje que se dice, si te da tiempo de abrirlo y leerlo, y luego ya se guarda hasta la semana que viene, vas a poder enseñar algo a alguien? No. Algunos se conforman con ir a la iglesia. Hermanos, ir a la iglesia es ir a adorar a Dios, a alabar a Dios, a exaltarle, a mostrarle nuestro agradecimiento y a aprender de la palabra de Dios. Pero ¿cuánto nos dura el mensaje de hoy? A la tarde, si os pregunto, ¿cuántos se acordarán? ¿O mañana? ¿O pasado mañana? Pero a la semana que viene no llega. ¿Es verdad o no? Se esfumó. Entró como un humo y luego ahí se difumó. ¿Cómo es? Difuminar, difuminó. La palabra de Dios hay que darla a conocer, pero tiene que estar en el corazón,
porque dice, estarán sobre tu corazón. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos. Si la palabra del Señor no está en tu corazón, no las vas a repetir a tus hijos. Primero tiene que estar en tu corazón, para que luego las repitas, porque las tienes tan presente en tu vida, que las quieres traspasar a tus hijos. Hay problemas en los hogares, entre esposos, con los hijos, con los padres, porque la palabra de Dios no está presente. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Cualquier día pongo a un niño predicando aquí y estarán todos pendientes del niño. Bueno, me pondré yo, pero con un niño. Estaría mejor, ¿no así? ¿Me habéis oído lo que he dicho? Hay problemas entre esposos, entre hijos, entre hermanos, con los padres, porque la palabra de Dios no está presente en nuestra casa. La palabra de Dios no está presente. No hay un padre. Que los padres quieren ser, bueno, Dios dice que son la cabeza del hogar, lo siento por lo que, o por las que no lo crean. La palabra de Dios enseña eso. Pero no es, por supuesto, para machacar a la esposa, también tengo que decirlo, ¿verdad? Para amarla, como Cristo amó a su iglesia, ¿de acuerdo? Entonces no se puede hacer ningún daño a la esposa, precisamente por eso. Pero si no tenemos la palabra del Señor, no amaremos lo suficiente a nuestra esposa, no amaremos lo suficiente a nuestros padres, no amaremos lo suficiente a nuestros hermanos, no amaremos suficiente a nuestros hijos. La palabra de Dios es la que nos amonesta a decir, tu esposo debes amar a tu esposa. Debes amar a tus hijos. No los críes en rebeldía. Nos da enseñanzas. Si la palabra del Señor está en nuestro corazón, entonces dice, tú tienes que hablarla si está, y debe estar. Tienes que hablarles a tus hijos cuando estés en casa o fuera, andando, cuando entras, cuando sales, cuando se acuestan y cuando se levantan. La palabra del Señor debe gobernar nuestra vida. Y no estoy hablando de perfección. Pero debe estar en el corazón. De otra manera no va a pasar. Hay problemas entre creyentes. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. Porque la palabra de Dios no abunda en nuestros corazones. Iglesias que se dividen porque, como he explicado alguna vez, ¿no? Porque yo quiero que las alfombras tengan este color y otro dice, no, pues yo quiero de otro. Pues nada, nos vamos. Si la palabra del Señor morara en los corazones de esos hermanos, ¿qué importaría el color de la alfombra? ¿Sí o no? Hermanos prefieren separarse de los hermanos porque no han querido poner el color que ellos querían. ¿Dónde estamos llegando? Mateo 6, 21. Nuestros principios, nuestras formas de vida, desgraciadamente las tomamos de este mundo. De un mundo secular, apartado voluntariamente de Dios y de la palabra de Dios. Y de ahí tomamos nuestras formas de vida, nuestra filosofía, nuestros principios. Y Mateo 6, 21 nos dice claramente, porque donde esté vuestro tesoro, ¿os acordáis que hablábamos del oro? ¿Qué es lo que buscas tú en esta vida? ¿El oro? Porque aquí dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos detrás de lo que llena nuestro corazón. Si la palabra de Dios llena nuestro corazón, iremos en pos de ella. Pero si lo que yo tengo en mi corazón que abunda es otra cosa, voy a ir detrás de esa cosa. ¿Estamos de acuerdo?
Si la palabra de Dios fuese para nosotros más deseable que el oro, nuestros corazones estarían llenos de ella. Si tu corazón está lleno del deseo de tener oro, no tendrás mucho sitio para la palabra de Dios, porque está lleno de otras cosas. Allí, una frase de mis apotegmas: allí donde estén vuestros anhelos, estarán vuestros desvelos. ¿Está bien dicho? Es lo mismo, solo que con otras palabras. Procuramos enseñar a nuestros hijos a ganarse la vida. ¿Me equivoco? Que estudien, tengan una buena carrera. Esa es la aspiración de todos los padres, ¿verdad? Que no pasen las penurias que hemos pasado nosotros. Muchos padres lo han dicho y lo seguirán diciendo. Se lo ponemos muy difícil, porque muchos hoy en día ya no pasan las penurias que pasaron los padres nuestros antes, ¿verdad, hermana? Ahora ya tenemos otra, hablando en general y en Occidente, ¿no? Tenemos otra vida. Y si queremos que aún tengan más, les estamos exigiendo mucho, ¿no? Les enseñamos, digo, las artes de ganar el dinero y de tener éxito, de estar bien preparados para la vida. Pero se nos olvida prepararles para la vida que es más larga que esta. Y en sus corazones, hablo ahora de padres, a los hijos, nuestros corazones no están llenos suficientemente de la palabra de Dios para que nuestros hijos se impregnen de ella. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, pero para repetirlas tienes que tenerlas. Entonces no habían libros para decir: mira, hijo, ven que te voy a leer esta porción. Mira, ves, aquí dice que tengo que hablarte del Señor cuando te acuestas, cuando te levantas y tal. ¿Has entendido? Sí, papá. Vale, buenas noches. No es así. No es así. Tienen que estar sobre tu corazón. Para que no se olviden de Dios tus hijos, tienen que estar primero en tu corazón, para que las puedas enseñar a tus hijos. Cuando llegaron a la tierra prometida, y acabo enseguida, alguien me dijo: dices que acabas enseguida y luego estás media hora. Espero que no, espero que no. Pero cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, la palabra de Dios no estuvo en los corazones de ellos y se olvidaron. Vamos un momento al libro de Jueces, capítulo 2, y es espeluznante lo que podemos ver aquí. El pueblo de Dios, los que habían visto muchos milagros, los que habían experimentado muchos milagros. Versículos 8 a 13. Pero murió Josué, este sí tenía el corazón lleno de la palabra de Dios. Pero cuando él murió, se acabó. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gas. Toda aquella generación también fue unida a sus padres, reunida, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo puede ser? Después de lo que Dios había hecho con ellos, que llega otra generación que no conoce a Dios, ni sabían de las obras que él había hecho. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Baales? ¿Habéis conocido a Dios? ¿No os han dicho vuestros padres? Pues no.
Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dejamos ahí. ¿Cómo puede ser? Pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron en su corazón la palabra de Dios. Por tanto, no les enseñaron al entrar y al salir, al acostarse ni al levantarse. ¿Y qué pasó? Se olvidaron. ¿Qué crees que puede pasar con tus hijos? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Incluso podrán recordar, ellos podrán recordar, no, si mis padres eran gente de mucha fe, uy, mi padre tal, mi madre no sé qué. ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, no me enseñaron mucho. Se me olvidó todo ya. ¿Tú quieres que tus hijos puedan llegar a decir eso? Hermanos, recojamos la advertencia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, estas que hemos leído también, ahora mismo, Josué. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué quiere decir? Padre, madre, pon en tu corazón la palabra de Dios. Instruye a tus hijos en la palabra de Dios. Para que ellos no se olviden como ellos se olvidaron. ¿Por qué piensas que hay muchos hijos de creyentes que están en el mundo? Porque sus padres no tuvieron en el corazón lleno de la palabra de Dios. Y se marcharon tras los Baales, los dioses de las ciudades alrededor. ¿Cuáles son? El mundo. ¿Quieres que tu hijo vaya a morir así? Hermanos, recojamos la advertencia, porque dice, ¿dónde estoy? Sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos, como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. ¿Hay un propósito de Dios para darnos la palabra? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a ti y a mí, uno por uno. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, hermanos, recojamos esta advertencia. Deleitémonos en la palabra de Dios, pongámosla en nuestro corazón. Porque si no está en nuestro corazón, nuestros hijos no la van a recibir. No les hablaremos. No basta con dar gracias en la comida a todos juntos y qué bonito, para una foto estupendo, pero ¿y después? ¿Y la vida? ¿Y la vida diaria? Y las costumbres que empiecen ellos a tener, que tú no las puedes corregir porque la palabra de Dios no está en tu corazón. Salmo 119, y esto sí es el final. El Salmo 19 nos decía, la instrucción de la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo. ¿Tú quieres que tus hijos sean sabios? ¿Quieres que sean sabios? Háblales, enséñales la palabra de Dios. Pero tenla primero en tu corazón. Hace sabio al sencillo, limpia el camino del joven. ¿Tienes problemas con algún joven en la casa? La palabra de Dios es la guía. ¿Cómo enseñarles? No permitas todo. No permitas todo porque como todo el mundo lo hace. Entonces, si todo el mundo está equivocado, ¿tú dejas que tu hija esté equivocada o tu hijo? ¿Sí?
da luz para el camino oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerda esto, una persona instruida en la palabra de Dios será sabia. Aunque apenas sepa sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso no le hace sabio. El saber esto o aquello o lo otro. Lo que le hace sabio es el principio de la sabiduría, que es la palabra de Dios. Eso es lo que le hace sabio a tu hijo. ¿Qué importa si es ingeniero y se gana bien la vida y pierde su alma? Nos dice la Biblia acerca de eso. ¿De qué servirá que ganes todo el mundo y pierdas tu alma? Necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué? ¿Qué pasó con tu vida? Menos mal que Salomón se dio cuenta, hizo todo lo que quiso, todo lo que le vino en gana, tenía dinero suficiente para conseguir lo que quisiera. Y lo hizo. Y acabó diciendo, ¿sabes qué, hijo mío? Todo es vanidad. No sirve para nada, es humo. Hoy lo tengo y mañana ya no me hace ilusión. ¿No te ha pasado? ¿Te has comprado algo que te gustaba? Y al cabo de 2 días ya es algo normal, ya no es, ahora hay otra cosa que me gusta más. Somos así. Y Salomón consiguió muchas cosas, pero al final dice, ¿sabes? El fin de este discurso, de todo el discurso hecho, es este. Gracias. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quiere decir que si no tiene eso, por más que tengas lo que yo he tenido y hagas lo que yo he hecho, no tendrás nada, es vanidad. Lo único que vale es temer a Dios y guardar su palabra, sus mandamientos. La semana que viene, si Dios quiere, seguiremos. Habrá como una segunda parte de este mensaje.